L'asturianu, también conocido como el lingua astur, y la lengua románica falada entre los dominios lingüísticos gallego-portugués y castellano, en el occidente de la península ibérica. Ya sin el resultado de la evolución particular del latín, falado en este territorio, vencellau al conventum Asturum, la tierra de los Astures, y que se esparvía per Asturias, gran parte del León y Zamora, y pela faza oriental de Lugo y Ourense y el este de Trasosmontes, Portugal, donde se insier la tierra de Miranda. Güey la lingua romance astur falas en Asturias, norte y oeste de León y Zamora, y la tierra de Miranda, Portugal. Magar tuvo una mayor extensión por amor de los procesos de expansión territorial contra el sur del Reino de Asturias, transformado llueu en Reino de León. El paso del latín a la lingua astur fíxose a dulces, lo que fai per difícil fixar una allende cronolóxica exauta entre el latín falau y el nueso romance. Asina aprucen voces romances ya en los documentos del siglo IX, escritos en el latín, bien por la so desconocencia per parte del escriba, bien por la presión de la lingua falada emergente. Un primer ejemplo ya de esta transformación al romance ye la Nodicia de Quesos. Trátase de un listado del movimiento de quesos na despensa del monasterio de Rozuela, Ardón, nun romance incipiente, na fastera leonesa del dominio a lo cabero del siglo X. Atoparemos ya en siglos vinientes textos como el Fuero del León o el Concello de Collanza, amueses de una posible torna al romance astur en el siglo XI o el emblemático Fuero de Avilés, primer metad del siglo XII, un de los primeros documentos escritos na nuestra lingua. Si casi, será ya en el primer tercio del siglo XIII cuando se generalice el so uso na documentación en Asturias y León. A ver, el asturiano es una lengua románica, que llamamos también lengua astur, que se desendolca en el viejo territorio ocupado por los astures, que viene del latín, como todo el mundo sabe. Y realmente, bueno, pues es muy difícil el poder determinar en qué año exactamente, ni siquiera en qué siglo, se desea de falar latín y se entama a falar en lengua romance, en este caso en lengua asturiana. Los romanistas sitúen el paso del latín a las lenguas romances falaes al rodio de los siglos VII y VIII. De todas las maneras, tienen que pasar todavía muchos años hasta que esa lengua apruza dentro de los documentos y que entame a emplearse como lengua na escritura. Por ejemplo, en el caso del asturiano, pues los primeros documentos o los documentos de la época de la monarquía asturiana están en latín, inclusive del traslado de la capital a León siguen estando en esos primeros años en latín. El documento más viejo que conocemos original y el diploma del rey Silo, de la época de la monarquía asturiana, y desde luego la lengua asturiana apruz poco a poco dentro de esos documentos. No llegue que hasta un año determinado se escriba en latín y a partir de ese año se entame a escribir en asturiano. Lo primero que aparece en esos documentos en lengua asturiana son los topónimos, por ejemplo, los nombres de los sitios, de los finques, y también los antropónimos. Y luego, esto y los nombres de las personas, y luego también, el léxico que tiene que ver con cosas, digamos, materiales. La documentación que se caltien, que se conserva en lengua asturiana, y documentación o son textos de calter xurídico. Son documentos de compraventa, testamentos, les ordenances, los fueros municipales, etc. Esto es importantísimo porque la lengua, lo que quiere decir es que la lengua xurídica era la lengua asturiana y desde luego ninguna lengua románica pasa a ser lengua de la administración o lengua xurídica si antes no es la lengua de uso normal dentro de la propia sociedad. Por lo tanto, el hecho de que esa documentación na domina medieval se caltenga o se escriba en lengua asturiana quiere decir que la lengua de uso normal dentro de la sociedad no podría ser otra más que la lengua asturiana. De esos primeros textos, hay algunos que son muy emblemáticos, como y el caso del Fuero de Avilés, que se caltien o se conserva en una copia de mediados del siglo XII, y que, esos fueros están dedicados a reglamentar lo que es la vida diaria de las ciudades y del propio reino.
y lle un texto que lle una buena muestra, según el propio estudioso Rafael Lapesa del mesmo, de lo que era la lengua asturiana, y además tiene la particularidad de que tiene, bueno, pues de algunos influxos o bastantes de la lengua provenzal o de las lenguas trisperenaiques. La lengua astur medieval va a llegar hasta nos peracio de textos jurídicos de los siglos XII al XIV. Estos pueden ser fueros, como el fuero d'Avilés, el fuero d'Ubieu, el fuero xulgu o los fueros lioneses, Zamora, Salamanca, Ribacoa, o documentos notariales, cartes de compraventa, donaciones, testamentos. Hay per otro llau ejemplos que dan testimonio del empleo de la lengua con fines literarios, aunque les copies que se conserven güey son tardíes y muy acastellanaes. En este periodo de los siglos XII, XIII y XIV, la práctica escriturística, junto con la influencia de los centros culturales de más peso, Ubieu y León, contribuirán a igualar lo que Lapesa llamó un astur leonés general, una homogeneización lingüística que va a hacer que en Asturias los modelos centroasturianos sellan formas prestigiadas en todo el territorio. A lo cabero del siglo XIII, la influencia castellana en la escritura entamará a percibirse cada vegada más nes tierras orientales y sureñas leoneses, y posteriormente ya entrado el siglo XIV en Asturias. Este proceso de sustitución llevaráse a la entrena nómina de los Trastámara peracio de la presencia en Asturias de funcionarios eclesiásticos y civiles castellanos. Sí que así, a finales del siglo XV, entasa topen abundos nicios asturianos na tradición escritural de nuestro territorio. Esa sustitución lingüística de la variedad autóctona se dará en Miranda de Douro, por portugués, darreu que estas tierras formarán parte dende el inicio del Reino de Portugal. Bueno, una de las cosas que se suelen entrugar cuando falamos de una lengua, pues ya decir, bueno, sí, tú dicesme que tenéis una lengua, pero esa lengua tiene literatura, esa lengua escríbese, esa lengua tiene historia. Indudablemente, y claro que eso a nosotros interesanos mucho dejarlo muy bien llantao. En el senso siguiente, el asturiano, o la lengua del dominio, o una de las lenguas escritas del dominio lingüístico astur, el asturiano, que se faló, y que a veces pueden dar otros nombres, por ejemplo en Lleón a veces llámenlo lleonés, en Miranda llámenlo mirandés. Pero bueno, lo cierto es que tenemos una historia común que desde fai muchos siglos, desde la Edad Media, y escrita, tuvo presente en la documentación oficial y logró unas manifestaciones escritas de gran interés. Esas manifestaciones escritas de gran interés son las que hoy podemos ofertar como manifestación de esa historia del idioma y en el fondo y como el encontro, como el sofito importante para poder hacer la historia lingüística de nuestro territorio, del territorio de los antiguos astures y de los modernos astures. En este sentido, pues, ¿qué podemos decir de la lengua medieval escrita? Bueno, pues que fue la lengua que en una época histórica, sobre todo a partir de últimos del siglo XII y primeros del XIII y el siglo XIV también, pues apareció escrita en documentos del reino de Asturias, del reino de Lleón, y que tienen manifestaciones tales como una literatura fundamentalmente jurídica muy importante. Pues basta pensar que lo que podíamos decir, güey, que el documento más importante de la legalidad de este reino, del reino de Asturias y Lleón, pues estaba escrita en asturiano. Teníamos el fuero xulgo, que era una traducción fecha en el siglo XIII del latín al asturiano medieval. Y en consecuencia, con ese texto, que tenemos muestras modernas de él, ese texto puede servirnos de punto de información cimero para poder decir cosas con sofitancia, cosas bien dichas, que pueden aclararnos sobre la historia de este idioma. ¿Qué más cosas? Pues el conjunto de fueros que tenemos. Tenemos en Ubieu el fuero de Ubieu del siglo XII. Tenemos en Avilés el fuero de Avilés del siglo XII. Tenemos
pero ya que tenemos los fueros lleoneses también de gran importancia. El fuero de Lleón y un texto que hoy conocemos en una versión del siglo XIII, pero ya que é interesantísimo porque probablemente lo que fixeron foi unha traducción ya en el siglo XI, e gracias a esa traducción pues podemos hoy facer toda unha ristra de suxerencias e toda unha ristra de indicaciones que enriquecen mucho la historia de la nuestra lengua. ¿Hay más tipos de literatura? Bueno, pues indudablemente hay más fueros. Hay fueros más al sur, en los fueros que podríamos llamar estrictamente lleoneses de la parte de León, Zamora, Salamanca, y los fueros de más al sur, que ya están en tierras de Portugal, los fueros que se hicieron en torno a Ribacoa. Pero aparte de eso, tenemos también muestras claras de cómo el asturiano foi. Hay manifestaciones aisladas, no bien conservadas, y dende aí en muchos casos muy castellanizadas, pero que hay manifestaciones claras de su uso en la literatura de tipo épico, y en la literatura también que hace referencia a otro tipo de realidades. O sea que sí podemos ofertar una literatura non vallurosamente rica, pero sí testimonio fidedigno de la su existencia. ¿Qué pasa con el idioma? Que a partir, sobre todo, de últimos del XIV y principios del XV, el influxo castellán foi tal, no solamente en Asturias, yo también en otras partes, que prácticamente arrequexó, desanició, eliminó la lengua de las manifestaciones, diríamos, oficiales, y quedó recluida, quedó deixada nada más que en el cultivo meramente de la interrelación entre la xente del pueblo. Nos siglos vinientes, conocidos como siglos escuros, magarre el acastellanamiento de la documentación dende el siglo XV, la lingua astur en Asturias caltendrá el sopuxio como la lingua falada pola mayoría de la población y transmitirase de xeneración en xeneración. Non será hasta el siglo XVII cuando tengamos los primeros textos conocidos de la literatura asturiana de la mano de Antón González Reguera, Antón de Mari Reguera, que abrirá colesos sobre una larga lista de autores con continuidad hasta hoy, y de los que puede ser un ejemplo coetáneo, el escritor, también del barroco, Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides. En el siglo XVII atopámonos con el primer escritor de la literatura asturiana del que conservamos un número importante de obras literarias y al que podemos considerar el primer clásico, Antón González Reguera. Nació en el concello de Carreño a rodio de 1600 y era fidalgo, perteneciente a la aristocracia campesina. Soma y era María Reguera, de ahí el nomatu con el que lo conocemos, Antón de Mari Reguera. Estudió Humanidades y Teología en la Universidad de Uvieu y después foi cura en delles parroquias del so concello, hasta algamar ser arcipreste del mesmo. Debió morrer pel año 1662. Les sos obres podemos agrupales en tres apartados. Un primero, les fábules mitolóxiques, Dido y Enés, Ero y Leandro, d'otro, dellos romances, un diálogo político, o el pleito entre Uvieu y Mérida poles cenices de Santa Olalla, a más de delles obres de teatro pequeñes, los entremeses. Cuando en 1639 se convoca un concurso literario, un concurso de poesía, para conmemorar el patrocinio de Santa Olalla como patrona de la diócesis, en ese concurso, entre los poemas ganadores, aparece el pleito entre Uvieu y Mérida por les cenices de Santa Olalla, de Antón de Mari Reguera. El poema que entama d'esta manera: cuando ensamen les abelles y posen de flor en flor, si les escuerren se espanten, vanse y nun facen llavor, deixando el caxello viejo pa buscar otro mellor. Santa Olalla fola bella, que de Mérida ensamó, etc., etc. El fecho de que un poema en asturiano se presentare a este concurso y más todavía que resultare ganador, viene a indicarnos
que la literatura asturiana ya tenía un cierto desarrollo nestes dómines. Non hai que escaecer que Antón de Mari Reguera estudiara na Universidade de Uvieu, que se fundara en 1608 e de la que él foi un de los primeros alumnos. Na universidade, Antón de Mari Reguera debió de leer, debió de estudiar les fábules mitolóxiques, e lo que él fizo foi fundamentalmente dos coses. Dun llau, poner al día la literatura asturiana acordies cola moda del momento, col barroco del siglo XVII, e d'otro, integrar la literatura tradicional con eses fábules mitolóxiques que él estudiara na universidade. Desimou, en un ambiente de unha esfollaza ou dun filandón, un viejo, ródease de los paisanos de so, e cúntallos la fábula mitolóxica adaptada a la cultura asturiana. El nivel lingüístico y el nivel literario que tienen estos obras de Antón de Mari Reguera vienen a amosar que debió de haber otros autores a lo largo del siglo XVII, non puede ser el único autor él. Sin embargo, quitando de ellos nombres, de ellas referencias que tenemos, non conocemos de este siglo más que otro poema, el romance titulado El caballo, perteneciente a Francisco Bernaldo de Quirós. Decíamos antes que efectivamente Antón de Mari Reguera podemos decir que es el primer clásico de nuestra literatura, y hielo porque la huella de él va a permanecer a lo largo de varios siglos, prácticamente hasta el siglo XX, hasta la llegada del Surdimiento, mediado el siglo XX, d'elles fasteres, tanto desde el punto de vista temático, la literatura costumista, como los tipos de texto, el monólogo, el entremés, o también el tono de humor y de ironía tan característico de la literatura asturiana en los siglos siguientes, ya tan presentes en Antón de Mari Reguera. Por eso podemos decir que es el primer clásico y que va a influir en la literatura asturiana posterior. Allugándonos ya a los siglos XVIII y XIX, y es preciso destacar el labor de los eruditos y estudiosos asturianos, y entre ellos la figura sobresaliente de Gaspar Melchor de Xovellanos sobremanera, o de Carlos González de Posada. Estos, na segunda metad del siglo XVIII, lleven les sos idees ilustraes al estudio del asturiano y marcarán les idees y a iniciatives de autores posteriores al rodio de la llingua de nueso. El propio Xovellanos proyecta la creación de la Academia Asturiana de Bones Lletres, una mena de academia al uso de la dómina, de la que habría surdir un diccionario y una gramática del asturiano. A lo largo del siglo XIX, otros estudiosos como Xosé Cabeda y Nava, que publica la primera antología de autores asturianos en el año 1839, Gumersindo Laverde Ruiz o Fermín Canella, insistirían en la idea de Xovellanos de la necesidad de crear una academia asturiana, la redacción de un diccionario etimolóxico y una gramática, junto con la creación de una cátedra de asturiano en una universidad. De este interés y labor y fruto, en 1869, la gramática asturiana de Xoán Xunquera Huergo, que permanecerá, sin embargo, inédita hasta 1991. Pero otro lado, la producción literaria tendrá continuidad, como ya dijimos, a lo largo de estos siglos, con nombres como Antón Valdivares, Bruno Fernández Cepeda, Josefa Xovellanos y el ya mentau Xosé Cabeda y Nava, Joan María Cebal, Teodoro Cuesta, Xosé García Peláez o Fernán Coronas, nomatu del valdesano padre Galo Fernández. Ya a lo cabero del siglo XIX, en el año 1882, José Leite de Vasconcelos da a conocer el mirandés a la comunidad científica y en este tiempo aparecerán los primeros textos literarios en las tierras de Miranda, también de la mano de Leite de Vasconcelos, en 1884, con el asolellamiento de flores mirandesas. Xovellanos é un autor fundamental nos estudios sobre el asturiano. É, por así decirlo, el fundador de la filología asturiana
y también, digamos, que é el responsable del movimiento de recuperación que entama unos años después. Esto tiene que ver dun llau col movimiento, digamos, de interés polas linguas regionales que entamara primero en el País Vasco, en Cataluña, también nos estudios que se estaban haciendo sobre el origen del español, pero tiene que ver sobre todo con el proyecto que tenía Xovellanos por las cuestiones de Asturias, la etnografía, la historia literaria, etc. Por eso, sabemos que la generación del medio siglo, autores como Bruno Fernández Cepeda, como Josefa Xovellanos, la hermana, como Antón de Valvidares, y eran personas que todos en alguna medida tenían relación con él. Y por eso también que sabemos que el primero en tener la idea de hacer una academia asturiana, una academia de les bones lletres, que después él no iba a poder llevar a cabo, pero que otros autores, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, deben retomar la idea y iba a acabar, digamos, siendo lo que hoy conocemos como la Academia de la Lengua Asturiana. La reivindicación y recuperación de la nuestra lengua en Asturias, desde una perspectiva contemporánea, surge en los años 70 del siglo pasado, con la fecha simbólica del año 1974 y la creación de la Asociación Cultural y Lingüística Concello Bable, los años caberos de la dictadura franquista. Y en este marco temporal cuando se va a igualar un discurso de dignificación y anovamiento del idioma y de la necesidad de la su presencia normal en todos los ámbitos de la vida social. Nes escuelas, nos medios de comunicación, na toponimia, na administración. Un tiempo en el que va a surgir, calteniéndose hasta hoy, la reivindicación activa por parte de la sociedad más concienciada de la exigencia de un futuro digno para la nuestra lengua. En este periodo, en el año 1981, constituíse la Academia de la Lengua Asturiana, organismo oficial que tiene entre los sus objetivos la normativización del asturiano. De este modo, la Academia asoleyó ya les obres fundamentales de este labor, les normes ortográficas, la gramática y el diccionario normativo. Hoy la sociedad centrase en el trabajo lexicográfico y terminológico de adecuación del idioma a las nuevas realidades sociales y tecnológicas y al su uso en el ámbito científico. Y es así mesmo importante su papel al respective de la literatura asturiana, una actividad formativa que lleva adelante. Hay que hacer alcordanza también que, según se afita en nuestros estatutos, la institución académica ejerce un papel tutelar sobre los derechos lingüísticos de los asturianos. Va a desendolcarse, por otro lado, un movimiento social favorable a esos derechos lingüísticos que reclaman la necesidad de un marco legal afalladizo para los asturianofalantes. Esto pasa por la declaración de oficialidad en el Estatuto de Autonomía y por una posterior ley de normalización lingüística que la desendolque, como se fixo en otras comunidades con lengua propia. Por otro lado, en el plano de la creación literaria, estamos entre lo que se conoce como surdimiento, entre un labor de anovamiento de la literatura que france los esquemas anteriores de subordinación y de costumismo. La temática ponse al día y diversifíquense los géneros que se cultiven. Bueno, pues en 1974 estábamos España y era una dictadura fascista, la del general Franco. De hecho, Franco muere en el año 1975. Pues bien, en 1974, en pleno franquismo, como decía, nace la Asociación Cultural y Social Concello Bable. Eso representó un españíu en Asturias sin precedentes, y era un españíu cultural, de reivindicación lingüística, de reivindicación democrática, y dende llueu axitó da fecho les conciencias de lo que era la identidad nacional asturiana. Tuvo una gran repercusión mesmamente en sectores políticos. De hecho, la primera gran manifestación democrática que se fai en Asturias faise en el año 1976, reivindicando la autonomía de Asturias y la enseñanza del asturiano. Quien la fai es justamente Concello Bable. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ya organizados en plataformas democráticas
pidieron a Concello Bable que fuere, por encima de las diferencias entre los partidos, digamos, la organización entamadora de esta primera gran manifestación que se fexo e que axuntó a miles de personas en Xixón. Dende eu, Concello Bable fizo un labor importantísimo de divulgación, de concienciación. A partir de Concello Bable, mucha xente de Asturias, sobre todo sectores universitarios, empiecen a darse cuenta de que se puede escribir en asturiano, de que se puede falar de cualquier cosa en asturiano, de que se puede facer una literatura actual y moderna en asturiano, e dende eu la importancia foi enorme. Concello Bable reivindicaba la creación de una Academia de la Lengua Asturiana y el órgano preautonómico, y es decir, el antecedente de lo que después sería la autonomía de Asturias, crea en el año 1980 la Academia de la Lengua Asturiana y en el año 1981 lo que se pone en juego son los estatutos, y es decir, el marco jurídico de la Academia de la Lengua Asturiana. Bien, la Academia de la Lengua Asturiana empieza el so labor de magar 1981, lo que primero fai son las normas ortográficas, y es decir, hacer posible que los asturianos pudieran escribir la súa lengua con criterios unitarios desde el punto de vista lingüístico. La Academia sigue haciendo un enorme labor también de concienciación, de divulgación, de dignificación y posteriormente lo que fai lle la gramática de la lengua asturiana. La gramática de la lengua asturiana lle una gramática muy conocida en el ámbito de la filología románica, considérase un modelo de gramática justamente por ser una obra científica tardía que recuelle pues muchas de las aportaciones de otras gramáticas anteriores. Y ya a lo cabero del siglo, la Academia, digamos que culmina el so gran labor con el Diccionario de la Lengua Asturiana. Es decir, lo que fai la Academia de la Lengua Asturiana ye posibilitar que técnicamente el asturiano pudiera ser una lengua normal de comunicación, de cultura, del ámbito científico, desde el momento en que tenía normativa ortográfica, normativa gramatical y codificación léxica pentemedies del diccionario. La Academia collabora a sentar también las bases de lo que puede ser el estándar que hoy conocemos, por ejemplo, de los medios de comunicación. El gran divulgador de ese estándar y es justamente la institución lingüística. Cuando Asturias algama la autonomía, el Estatuto de Autonomía de Asturias, en el año 1981 entama otra reivindicación, otra batalla en Asturias, que es la reivindicación en relación con la oficialidad de la lengua. La reclamación de la oficialidad de la lengua, las manifestaciones públicas, etcétera, de esta reivindicación, para mí son la reivindicación de más altor de las que se hicieron en Asturias en las últimas 3 décadas, que no tuvieran como finxo pues, reivindicaciones de tipo laboral, de los trabajadores, reivindicaciones de los trabajadores. Como reivindicación social, y la más importante que se fai en Asturias, lleva décadas, axuntó en la calle a miles de personas, hicieronse milenta campañas a favor de la oficialidad. Yo quiero hacer acordanza en este momento de las grandes movilizaciones y manifestaciones que se hicieron en Asturias en la década de los años 90 del siglo pasado y a poca ya con el siglo XXI entrado, todas las reivindicaciones que canaliza, que empobina o que encalza la Xunta pola Defensa de la Lengua con iniciativas como, por ejemplo, el Concello Abierto por la Oficialidad. El reconocimiento de la oficialidad de la lengua asturiana y una cuestión de justicia y una cuestión pendiente desde la transición democrática y irrenunciable y lo único que puede asegurar la sobrevivencia del asturiano para las generaciones futuras.
Na tierra de Miranda, el mirandés vive, desde los años 90 del siglo pasado, un periodo de recuperación importante. Y en este tiempo, cuando se fixa una ortografía, la lengua entra en esas escuelas y hay un surdimiento y esposigue de la producción literaria. Si casi el fecho más destacado, en sin duda, de todo este proceso y la su declaración de oficialidad en el año 1999. Y este un tiempo nuevo para nuestra lengua en la parte más meridional del dominio astur, que se amiesta a lo que se viene haciendo en Asturias y enelles fasteres del Guión y Zamora. Y es per importante asina abrir y caltener, como se fai y habrá per facese, el camino a la colaboración entre la xente y las instituciones comprometidas y trabajar en proyectos y xeres a comuña con aquel de dar otros 1000 años más de vida granible a la lingua astur. Bom, o mirandês hoje está num processo de crescimento, de procura pelos diferentes atores, primeiro os agentes locais, os estudantes, os jovens, as crianças que neste momento valorizam o mirandês como uma língua de opção, uma língua de excelência e uma língua diferenciadora no conceito também internacional. Ou seja, é no fundo o destaque de uma língua minoritária em termos locais. E esse reflexo também, não só a nível local, como a nível nacional e internacional. De um ponto de vista nacional, há esta procura permanente de uma língua, desta segunda língua, no fundo, esta língua minoritária, que ainda muito pouca gente sabe, mas que muita gente procura como algo diferenciador. Nas universidades hoje também os linguistas cada vez mais procuram textos em mirandês, a língua mirandesa, por isso há, digamos, linhas de investigação nas próprias universidades que destacam de facto o papel do mirandês como uma língua diferente, uma língua portuguesa, ou num contexto português que pode dar, digamos, esta dimensão também nacional de identidade, não só de Miranda, como também do país a nível internacional. E essa, no fundo, é a nossa preocupação a vários níveis. Primeiro, nesta ligação às Astúrias, por isso através da Academia da Língua Asturiana, ou seja, a ideia de termos aqui também um parceiro que reconhece em nós e nós reconhecemos na língua asturiana também como um papel importante destas interligações nos diferentes níveis, não só na aprendizagem, no ensino, nos mais novos até aos mais velhos, criando também estes campos de férias que também estamos a tentar criar de dinâmicas entre as Astúrias e Portugal, para Miranda do Douro especificamente, lá e cá que se possam desenvolver parcerias ao nível dos jovens, ao nível académico, vocacionado para os mais novos, por um lado, criando também linhas de debate e de investigação, por isso, na própria academia, nas publicações permanentes que fazem e que nós também começamos a desenvolver agora, publicações dos dois lados, por isso, digamos, escritores portugueses ou mirandeses que possam publicar em língua mirandesa nas Astúrias ou em asturiano e depois também os asturianos que também possam publicar aqui em Portugal. Por isso, no fundo, esta linha de investigação, esta linha de promoção e de escrita que para nós é importante. E depois um terceiro nível que é que está vocacionado para as universidades, para as instituições, que também neste momento está muito vivo e muito permanente. Por isso eu penso que para nós esta parceria com as Astúrias, com a Academia de Língua Asturiana, é no fundo uma parceria que pode dar fruto e vai dar fruto a vários níveis. Por isso é no fundo o convencimento das instituições nacionais que pode reconhecer e deve reconhecer as línguas minoritárias, neste caso o mirandês e o asturiano como num outro patamar ainda de defesa, de promoção e de reconhecimento. Do lado português, o mirandês, nós, ao nível institucional, depois do reconhecimento político, digamos, de língua oficial, há um trabalho que estamos a fazer, um trabalho de fundo, nomeadamente ao nível dos diferentes ministérios, aqui destacando claramente o papel do Ministério da Educação, o papel também do Ministério da Cultura e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nesta linha, digamos, orientadora de apoio à ratificação da Carta Europeia de Línguas Minoritárias. Por isso é este conforto que também nós estamos a ter neste momento, que não foi possível no passado, mas que neste momento há, digamos, todas as condições para que a Associação de Língua Mirandesa, juntamente com a Câmara Municipal
e com o conforto dessas entidades, nomeadamente os ministérios, nós possamos definitivamente assinar a Carta Europeia de Línguas Minoritárias. E, no fundo, esta Carta Europeia é que vai dar este papel de importância do mirandês a nível local, nacional e europeu. Porque as línguas minoritárias têm o seu campo, o seu espaço, a sua forma, e, no fundo, regressarmos à identidade de um povo, à identidade de um passado, que devemos ser reconhecidos, quer em Portugal, por isso com o mirandês, quer nas Astúrias também com o asturiano. Este reconhecimento da identidade dos povos eu penso que é extremamente importante. E a língua é esta, digamos, a cúpula, não é, ao nível de identidade, que nós podemos meter todo um conceito, desde o património material, do património imaterial, digamos, a própria cultura em si, nas diferentes áreas. Eu penso que as línguas são esta, digamos, esta cobertura, esta capa, esta proteção, digamos, do património que cada um tem, e que nós, mirandeses, temos grande orgulho, no fundo, de termos esta língua que temos, o mirandês. Devemos protegê-lo, devemos acarinhá-lo e levá-lo o mais longe possível. Levá-la com o apoio e, claramente, com esta dinâmica local das escolas, dos alunos, dos professores, dizer-lhe que podem contar connosco, por essa Associação de Língua Mirandesa, por um lado, que foi criada fundamentalmente para a defesa da língua, por um lado, da Câmara Municipal, por outro, e os atores locais, efetivamente, podemos aqui levar e proteger a língua, proteger a cultura e proteger esta identidade, que é a identidade mirandesa.